Bienvenidos a nuestro viaje a través de los anales de la historia, donde desenterraremos no solo el vasto tapiz de acontecimientos significativos, sino 4 sucesos reales que dejaron misterios desconcertantes, que dejaron perplejos a la mente humana e inculcaron una sensación de fascinación espeluznante. Nuestra aventura guiada susurra silenciosamente historias de verdades ocultas y secretos no contados, profundizando en el corazón del enigma, y llevándote a través de una montaña rusa de emociones. Entonces, abróchense los cinturones y despierten al detective inactivo que hay dentro de ustedes mientras nos embarcamos en esta expedición. Nuestra primera parada nos lleva al desierto indómito de Rusia, donde tuvo lugar el siniestro incidente del paso Dyatlov. En 1959, un equipo de excursionistas experimentados, dirigido por Igor Dyatlov, se aventuró en los montes Urales y desapareció sin dejar rastro. Su espeluznante desaparición provocó una búsqueda desgarradora, y sus cuerpos mutilados fueron encontrados en un estado desconcertante. Lesiones internas inexplicables, falta de partes del cuerpo y niveles inexplicablemente altos de radiación sumaron una ecuación inquietante. Aventurándonos más profundamente en el pasado, nos encontramos con la escalofriante historia de la colonia Roanoke. En 1587, 117 colonos ingleses hicieron de la isla Roanoke su hogar, liderados por John White. Sin embargo, la colonia desapareció misteriosamente sin dejar rastro, y la única pista fue la críptica palabra croatoan tallada en un árbol. A pesar de las búsquedas exhaustivas, la desaparición de los colonos sigue siendo un enigma desconcertante. Nuestra tercera parada nos lleva a Chile, y al caso del Cinturón del Cobre. A principios del siglo XIX, todo un pueblo minero conocido como Chuquicamata fue borrado del mapa, y su existencia borrada como si fuera tragada por la tierra. No se registraron eventos geológicos y no se encontraron señales de los 500 habitantes de la ciudad, dejando atrás una ciudad fantasma y un aire de malestar predominante. Nuestra historia final nos transporta a Australia y el hombre Somerton. Este cuento es uno de los misterios sin resolver más desconcertantes del siglo XX. En 1948, se encontró el cuerpo de un hombre, vestido adecuadamente pero sin identificación, en Somerton Beach. Las pistas encontradas en sus bolsillos conducían a una pista no concluyente, relacionada con lo que parecía una historia de espías de la Guerra Fría, completa con códigos irrompibles y una toxina mortal. La identidad de este hombre sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los cuentos que hemos explorado son solo algunos de los muchos que se encuentran envueltos en la niebla del misterio. A medida que atravesamos este pasado embrujado, sepamos que no son solo los esqueletos los que traquetean dentro del armario de la historia. Una mirada rápida por encima del hombro y descubrimos que apenas hemos comenzado. Hay innumerables historias e instancias más esperando nuestro descubrimiento, acechando en las sombras del tiempo. El viaje de desentrañar aguas turbias y secretos continúa mientras exploramos las escalofriantes profundidades del Triángulo de las Bermudas, un área aproximadamente delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico. También conocida como el Triángulo del Diablo, esta región es famosa por la repentina desaparición de numerosos barcos y aviones en circunstancias misteriosas. A pesar de una intensa investigación y teorías de amplio alcance, la entidad sobrenatural que se dice que es el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un profundo misterio. Nuestro próximo suceso inquietante nos lleva al reino de lo desconocido, un punto a medio camino entre Australia y Sudáfrica. Descubiertos en 1977, los barcos fantasmas del Triángulo que desaparece se refieren a un evento peculiar en el que 2 barcos que transportaban productos esenciales desaparecieron mientras flotaban paralelamente en un punto exacto del globo. Las investigaciones para recuperar a la tripulación y los barcos resultaron inútiles y no se encontraron señales de socorro, escombros ni ninguna otra evidencia. También encontramos acontecimientos escalofriantes que suceden en lugares aparentemente ordinarios, como es el caso de The Pollock Twins en Inglaterra. A finales de la década de 1950, 2 hermanas jóvenes murieron trágicamente en un accidente automovilístico. Un año después, su madre dio a luz a gemelos que parecían recordar distintos detalles sobre la vida de sus hermanos fallecidos. Las declaraciones de los gemelos, que se comprobó que eran ciertas, dejaron a la comunidad científica buscando explicaciones racionales. Igualmente intrigante es la historia del SS Orang Medan, un barco mercante holandés descubierto en 1947, navegando sin rumbo frente a las costas de Indonesia. Cuando un equipo de rescate abordó el barco, descubrieron a toda la tripulación, incluido el perro del barco, muertos sin heridas evidentes, con la cara vuelta hacia el sol y el terror grabado en sus rasgos. Los intentos de remolcar el barco fracasaron cuando de repente explotó en una enorme bola de fuego, alimentando aún más la espeluznante leyenda del barco. En la pequeña ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, un encuentro con el hombre polilla a finales de la década de 1960 dejó a los residentes viviendo en constante miedo y terrible misticismo. Los repetidos avistamientos de una criatura con ojos rojos brillantes, alas aterradoramente grandes y agilidad inhumana estuvieron acompañados de extraños sucesos en la ciudad. Muchos perciben a la criatura como un presagio, un símbolo de los acontecimientos catastróficos que siguieron a sus apariciones. Nuestro viaje toma un nuevo camino misterioso mientras nos dirigimos al bosque japonés de Aokigahara, a menudo denominado el bosque suicida debido a la alta tasa de suicidios.
Muchos creen que el bosque está embrujado o habitado por fuerzas malévolas, lo que lleva a una superstición generalizada. A pesar de ser un sitio natural estéticamente hermoso, el aura mortal y la escalofriante tranquilidad del bosque lo dejan con una sensación de energía espeluznante, que sirve como telón de fondo escalofriante para los misteriosos eventos que se han desarrollado allí. Nuestra próxima historia nos lleva a la ventosa ciudad de Chicago, y a la escalofriante saga de la María de la Resurrección, un conocido fantasma. Los lugareños cuentan numerosas historias sobre una joven con un vestido blanco, vista haciendo autostop en el gélido clima de Chicago pero desapareciendo misteriosamente cerca del cementerio de la Resurrección. Con el tiempo, innumerables supuestos encuentros y espeluznantes cuentos narrados por los autoestopistas se han convertido en una conocida leyenda urbana. Hace unos 80 años, en Rusia, salió a la luz un suceso inexplicable, el evento Tunguska. Se produjo una explosión masiva en una región escasamente poblada de Siberia, que arrasó aproximadamente 80 millones de árboles en 2.150 kilómetros cuadrados, y provocó ondas de choque en todo el mundo. Y si bien el impacto de un meteorito sigue siendo la teoría más aceptada, la falta de un cráter considerable, y la ausencia de restos de un cuerpo extraterrestre han dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Este cuento nos lleva al sudeste de Francia, al fenómeno conocido como la plaga del baile de 1518. En un acontecimiento extraño e inexplicable, cientos de habitantes de Estrasburgo se vieron obligados a bailar durante días sin descanso, sus movimientos frenéticos casi parecidos al trance. Muchos bailarines finalmente sucumbieron a ataques cardíacos, agotamiento o incluso golpes sin dejar de bailar abrumadoramente. La causa de este extraño comportamiento todavía atropella al mundo científico. Nuestro viaje nos lleva ahora a los caminos inexplorados de Pakistán y al incidente del paso de Malakand. En 2009, numerosas personas informaron haber visto un convoy de soldados del ejército británico, vestidos con uniformes de la época colonial, marchando a lo largo del paso de Malakand. Apodado el Escuadrón de Fantasmas, la tropa espectral llamó la atención tanto de los lugareños como de los turistas antes de desaparecer misteriosamente en el aire. Un escalofriante recordatorio de que, a veces, la historia tiene una manera de volver a perseguirnos. Avanzamos más en la línea de tiempo, y nos dirigimos al siglo XX para explorar el misterio CAZ-2. En 2007, se encontró un catamarán de 9,8 metros a la deriva frente a la costa norte de Australia sin señales de vida a bordo, y con un destino indeterminado sufrido por su tripulación. Si bien se han propuesto muchas teorías, incluido el juego sucio, la causa oficial de la desaparición de la tripulación sigue siendo un misterio desconcertante. ¿Cómo podríamos olvidar los notorios asesinatos de Interkaifeck en Baviera, Alemania? En una remota granja, una familia de 5 miembros fue brutalmente asesinada en 1922 sin ningún motivo concebible ni pruebas concluyentes que apuntaran al perpetrador. Luego, el asesino o los asesinos residieron en la granja durante varios días después del crimen, lo que le dio al mundo este espantoso misterio que continúa siendo un enigma cautivador pero inquietante. El legendario Stonehenge en Inglaterra es nuestra siguiente parada, un monumento prehistórico construido con enormes dinteles de piedra y menires verticales. Sin embargo, la forma en que se transportaron y erigieron estas piedras, algunas de ellas con un peso de hasta 30 toneladas, todavía desconcierta las mentes científicas y de ingeniería modernas. La naturaleza enigmática de Stonehenge, combinada con su alineación con los cuerpos celestes, le ha imbuido del aura de un antiguo observatorio o incluso de un sitio de poderes místicos. A medida que nuestra exploración se acerca a su conclusión, viajamos al pequeño pueblo inglés de Pluckley, poblado de espeluznantes avistamientos y extraños fenómenos. Salpicado de numerosas calles, lugares emblemáticos y edificios embrujados, ha sido coronado con el título del pueblo más embrujado de Inglaterra por el Guinness World Records. A medida que la oscuridad abraza la aldea, los susurros de cuentos olvidados parecen cobrar vida, cubriendo la aldea en una creación misteriosa y mística. Nuestra búsqueda final nos invita a la niebla del tiempo, a la tierra de los faraones en el antiguo Egipto. Entramos en la Gran Pirámide de Giza, una estructura monumental elogiada por su precisión y su desconcertante artesanía. Más allá de servir como lugar de descanso final para los faraones, las pirámides también tienen pasillos misteriosos y cámaras inexploradas, lo que suscita teorías sobre su significado monumental. Su grandeza, escala y los secretos que pueden guardar todavía aturden y asombran a las mentes humanas. Los cuentos que hemos desenterrado son testimonio de los misterios insondables, y de lo intrigante desconocido que nos esperan en los rincones del tiempo y el espacio. A medida que profundizamos en estos enigmas, una sensación de fascinación y asombro da paso a realizaciones escalofriantes y aprensiones escalofriantes. Lo desconocido es un reino que cambia constantemente, adoptando formas distorsionadas y giros inesperados, asegurando que la humanidad nunca esté demasiado alejada del inquietante espectro de lo inexplicable. Para terminar, ya sea que estos sucesos involucren entidades paranormales aparentes, desapariciones misteriosas o eventos inexplicables, ¿sirven como recordatorios? ¿Recordatorios del vasto abismo de lo desconocido que se encuentra más allá del ámbito del entendimiento humano? ¿Susurran inquietantemente que tal vez sea mejor dejar algunas puertas sin abrir y algunos secretos con velo?
O nos hacen señas valientemente para que avancemos, alimentando el fuego de la curiosidad, decididos a desentrañar los misterios que se encuentran esparcidos por la línea temporal de la historia humana. El viaje de explorar lo inexplicable y lo misterioso no termina aquí. Es una odisea continua, una aventura interminable, que busca respuestas a las innumerables preguntas que tenemos por delante en el tiempo. Estos objetos históricos efímeros y encuentros cautivadores del pasado sirven como marcadores y puntos de referencia en nuestra búsqueda por comprender los caprichos de la naturaleza, y posiblemente incluso la naturaleza de la realidad misma. Los cuentos discutidos en este viaje pueden inquietarnos, asombrarnos y dejarnos asombrados por el alcance de la ignorancia humana en medio de los inmensos paisajes de lo desconocido. Son solemnes recordatorios del poder y el enigma del tiempo, y nos hacen reflexionar sobre nuestra existencia mortal, sobre la fragilidad y la naturaleza efímera de los límites de la vida humana, y sobre los umbrales entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido, la línea en la que nos equilibramos, siempre precariamente. Y cuando el sol se pone en nuestra exploración, hay un rayo de tranquilidad de que a través de tramos incognoscibles de anales pasados y encuentros misteriosos, la humanidad sigue adelante. Es un testimonio del espíritu eterno de curiosidad, y de la búsqueda inquebrantable de comprensión que caracteriza a la raza humana. Incluso frente a lo desconocido, continuamos explorando, descubriendo y superando los límites de nuestro conocimiento, lo que en sí mismo es un misterio que vale la pena desentrañar. Las inexplicables anomalías discutidas en esta exploración simplemente raspan la superficie de la historia humana, que está repleta de innumerables acontecimientos tan inquietantes que desafían la explicación racional. Cada cuento pinta un sendero inquietantemente intrigante, invitándonos a profundizar en lo desconocido. Dejar caer migajas de pan para que las generaciones posteriores encuentren su camino, cuestionen, se pregunten y exploren sus propios misterios, porque tal vez sea en la búsqueda donde encontramos consuelo y comprensión en el enigma que es la vida. Por desgracia, queridos espectadores, debemos despedirnos por ahora, no sin antes recordarles que somos meros observadores de estrellas, que miramos los cuerpos celestes esparcidos por el lienzo del cosmos en expansión infinita. Así como una sola noche puede contener innumerables constelaciones, también una sola vida puede albergar innumerables misterios. Apenas hemos comenzado a arañar la superficie de enigmas sin resolver, respuestas esquivas y verdades ocultas. Estos cuentos de la vida real son ecos del pasado que resuenan con los misterios del presente y quizás del futuro. Mientras navegamos por el espeluznante laberinto de lo inexplicable, recuerde que estos misterios no son entidades individuales confinadas a tiempos y espacios específicos. Son cadenas interconectadas que se extienden a lo largo de los anales del tiempo, recordándonos el tentador enigma que es la vida misma. Puede que el viaje haya terminado, pero el viaje a través del tiempo, el espacio y la historia persiste. Al cerrar sesión, recuerda que la fascinante búsqueda no termina aquí. Aún quedan nuevos capítulos por desarrollarse, nuevas narrativas esperando ser grabadas en la arena del tiempo. Que este viaje por caminos enigmáticos avive tu curiosidad, ponga nerviosos tus sentidos y te recuerde el colosal iceberg de lo desconocido que aún queda por delante, haciéndonos señas.